Hoy os traigo el wrap-up del mes de octubre. Os cuento qué libros he leído y qué me han parecido. Bienvenidos a Abemar Books, yo soy Chris y como habéis visto al inicio del vídeo y también por el título, hoy vengo con mi resumen de lecturas del mes de octubre. Ha sido un mes bastante cortito en cuanto a lectura se refiere, ya veréis, he leído bastante poco, pero bueno, no he tenido tiempo para mucho más. Y la verdad, también he tenido un poco de todo, han sido lecturas muy variadas y muy diferentes entre sí. Y también ha habido opiniones muy variadas y muy diferentes entre sí. Antes de empezar a contaros cuáles han sido esas lecturas, que en concreto han sido 3 libros los que he terminado y ya. Como siempre, recordaros que abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace a mis otras redes sociales, tanto Instagram, Goodreads como Babelio, que por allí siempre actualizo mucho más a menudo que por aquí. Y nada, que me dejéis vosotros abajo en comentarios si coincidís con alguno, con mis opiniones de alguno de los libros de los que os voy a hablar y qué libros habéis leído vosotros en octubre. Y ahora ya sí que sí, os cuento cuáles han sido estas lecturas. Bueno, pues en primer lugar os voy a hablar de un libro que empecé a leer, me parece que fue por abril o mayo aproximadamente, y que he ido leyendo poco a poco a lo largo de todo este año. Os estoy hablando de Divas rebeldes de Cristina Morató. Lo empecé por abril o mayo porque en concreto me interesaba leerme la biografía de Coco Chanel, porque la íbamos a leer en el club de lectura de la escuela de patronaje en la que estoy. Entonces me interesaba leerme esa biografía. Y ya que había comenzado el libro, pues claro, he ido poco a poco leyéndome el resto de biografías de las mujeres que aparecen en este libro. Que os voy a decir cuáles son. A ver que llega el índice, aquí. Han sido María Callas, Coco Chanel, Wallis Simpson, que no la conocía, Eva Perón, Bárbara Hutton, espero que se pronuncie así, Audrey Hepburn y Jackie Kennedy. ¿Qué me ha parecido este libro? Bien, pues yo tengo un problema con los libros que son, digamos, de relatos o que son historias cortas o que no cuentan una historia continuada a lo largo de todas sus páginas, y es que tengo la sensación que no los disfruto igual que cuando leo un libro que me está hablando todo el rato de lo mismo. Es como que entro y salgo de la historia todo el tiempo. Entonces eso siempre me hace que disfrute un poco menos de este tipo de libros. ¿Eso quiere decir que este libro sea un mal libro? Para nada, para nada, para nada, porque Cristina Morató escribe muy bien, me han sorprendido muchas de las historias que he leído de estas mujeres, pero sí es verdad que el hecho de estar leyendo sobre personajes diferentes, que cada biografía pues tiene entre unas 60 y 90 páginas, era como que una vez que ya entrabas en la historia te tenías que salir para empezar con otra, entonces era como si yo estuviera leyendo libros diferentes, entonces mi cabeza como que no puede asociar esto a un único libro. No lo sé, eso ha hecho, ya digo, que no disfruta 100% del libro. También os digo que de las historias que aquí vienen he disfrutado unas más que otras, quizá las de las mujeres que a mí más me llamaban la atención, en este caso Coco Chanel y Audrey Hepburn, y la de Eva Perón también me interesó bastante, pero el resto se me han hecho como un poco más lentas porque eran personajes que quizá a mí pues no me llamaban tanto la atención. También decir que a pesar de que nos cuenta la biografía en 60-90 páginas, como os he dicho, da mucha información de cada una de estas mujeres, pero muy detallada. A veces, aunque la detalla mucho, luego pasa por encima y nos cuenta otra cosa que le ha sucedido. Y ya digo, ha sido como entrar en la historia, me salgo de la historia, entrar en la historia, me salgo de la historia. Entonces, he disfrutado del libro, me ha gustado conocer la vida de estas mujeres, pero para mí se queda en 3 estrellas porque los libros, como digo, de relatos o de resúmenes de historias o un compendio de historias,
a mí me cuesta más entrar en ellos. Vuelvo a repetir, no es un mal libro, Cristina Morató escribe muy bien, ha habido unas historias que me han gustado más que otras, evidentemente, pero aunque en un principio tenía intención de seguir leyendo otros libros que tiene publicados la autora en este mismo formato, creo que tiene otro sobre actrices de Hollywood y me llamaba mucho la atención, creo que no lo voy a leer porque no lo voy a disfrutar al 100%. Y ojo que gracias a que lo he leído a lo largo de todo el año y de vez en cuando me leía algunas de las biografías que vienen aquí. Entonces creo que eso ha hecho que al final pues vaya disfrutando poco a poco de estas historias, pero es como que no lo puedo considerar un libro. No lo sé, es una sensación un poco extraña, es una opinión muy personal. Pero es lo que os puedo contar de este libro. ¿Lo recomiendo? Sí, si os interesan lo que le sucedió a estas mujeres, conocer sus biografías. Pero para mí, ya digo, no lo puedo considerar como un libro, porque mi cabeza como que lo tiene de forma separada y es así, es así. ¿Quiero seguir leyendo algo más de Cristina Morató? Sí, pero no quiero que sean cosas, o sea, libros que vengan, que sean un compendio de historias, un compendio de biografías. Entonces voy a buscar otra cosa de la autora, a ver si lo hubiera, que no lo tengo muy claro, porque todos los libros que he visto que ella ha escrito suelen ser resúmenes de mujeres, pues como os he dicho, en este caso las de Hollywood, actrices de Hollywood, perdón, se me traba hoy la lengua, que nos cuentan su biografía, o en otras ocasiones he visto también historias de mujeres que vivieron en África o que viajaron a Arabia Saudí. Siempre son resúmenes de personas y nos cuentan la biografía de cada una de ellas. Quiero buscar algo de la autora que sea algo que sea una única historia, ¿vale? Así que si conocéis alguno así de ella, decídmelo abajo en comentarios, porque quiero seguir leyendo algo de la autora, pero que está escrito de otra forma. No sé si me entendéis. Otro libro que he leído también durante este mes y que está un poco más relacionado con la temática Halloween, porque algún libro tenía que leer yo de esta temática, es un clásico al que le tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo y que lo he leído en una edición que me encanta, es una de las ediciones más bonitas que tengo en mi estantería, uno de mis libros favoritos por la edición que tiene, y no es otro que Drácula de Bram Stoker, en esta edición de Alma Editorial, que me parece alucinante y preciosa, que además tiene ilustraciones por dentro, que os voy a enseñar alguna, si consigo localizar. ¿Veis? Tiene alguna ilustración y los inicios de capítulo son también bastante chulos. Y bueno, deciros que he disfrutado muchísimo de este libro. Iba con bastante respeto a él porque yo pensaba que no me iba a gustar, que me iba a resultar un libro pesado por la narración. Al ser un clásico, no sé, me esperaba que fuera una narración más densa, más pesada y no disfrutarlo. Pero que va, ha sido un libro que me ha sorprendido la narración porque me ha resultado bastante fluida para ser un clásico. Un libro que me ha sorprendido también porque, aunque el libro se titula Drácula, digamos que no va a ser nuestro personaje principal. Hay en gran parte del libro en la que sabemos que está Drácula, ¿vale? Pero no aparece como personaje. Vamos a ver y a conocer otros personajes que van a ser los verdaderos protagonistas de la historia. Y eso es algo que me ha sorprendido mucho del libro. No sé si lo sabíais, yo es algo que había escuchado, pero hasta que no me he puesto a leerlo, la verdad es que no recordaba que era así. Que este libro está narrado de forma epistolar, es decir, en forma de cartas o de entradas en un diario o de recortes de periódico, de alguna noticia. Y está narrado desde el punto de vista de diferentes personajes, entonces vamos a ver qué es lo que ve cada uno de ellos, cómo lo percibe, qué es lo que va pensando. Y eso hace que al final, aunque está narrado de esta forma epistolar, pero tengamos una visión global de todos los personajes y de qué es lo que está pasando en la historia. Es un libro que, a ver, miedo como tal no da, no tiene ninguna escena que digas, vale, me ha puesto la piel de gallina, para nada. Y tengo que decir que bueno, me ha sorprendido muchísimo, desde ya os digo que tiene las 5 estrellas muy bien merecidas. Sí es verdad que en algún momento pues
la trama decae un poquito, no es un libro trepidante en el que no paren de pasar cosas, pero estás enganchada constantemente y a pesar que sabes lo que va a pasar porque la historia de Drácula pues más o menos se conoce, hay cosas que te sorprenden, por lo que digo, porque en el libro los personajes protagonistas realmente son otros que no es el vampiro, ¿vale? Y eso ha hecho que me sorprenda la historia, que haya cosas que aunque ya las conozco, hay otras que sí que me han sorprendido y me han hecho que lo disfrute mucho, mucho, mucho más. Así que muy, muy recomendado. Ha sido mi mejor lectura del mes y nada, que os lo recomiendo un montón. Y ahora ya por último os voy a hablar del tercer libro que he terminado en este mes de octubre, que bueno, esto ha sido una sorpresa para mí y creo que también va a ser una sorpresa para vosotros cuando os hable de él. Os estoy hablando del libro El heredero de Rafael Tarradas Bultó. Rafael Tarradas Bultó es el autor de El Valle de los Arcángeles, que os lo he nombrado por aquí por activa y por pasiva muchísimas, muchísimas, muchísimas veces. Sabéis que es mi mejor lectura del año, que ha pasado a ser de mis libros favoritos, entonces yo estaba deseando leer más cosas del autor. Este libro se escribió antes, bueno, lo escribió el autor antes del Valle de los Arcángeles y había visto también muy muy buenas valoraciones de la historia. Y entonces, claro, yo le tenía muchas ganas, era como dos cosas que tenían mucho peso para mí, el hecho de seguir leyendo cosas del autor y que había visto muy buenas valoraciones de esta historia. Pero me he estampado con una pared con este libro, contra una pared con este libro, perdón. A ver, os cuento. Es un libro que se me ha hecho muy lento. Muy lento, y cuando digo muy, es muy. La historia está bien, es una historia que está ambientada en la Guerra Civil Española y está bastante bien documentada, suceden cosas interesantes, pero la historia no me ha atrapado. No me ha atrapado porque el inicio del libro es que no me ha enganchado para nada, eso hizo que no conectase con los personajes. Creo que la historia se podía haber contado en un menor número de páginas, porque realmente creo que la parte más interesante ha sido, pues no sé, quizás las últimas 200 páginas, y os digo que es un libro que tiene 600 o 700, os lo voy a decir ahora mismo. Unas 660 páginas. Y me han resultado, pues ya digo, algo más interesantes las últimas 200. Entonces, me ha costado muchísimo. Esto para mí ha sido un chasco porque iba con unas ganas tremendas a este libro. Creo que las expectativas me han jugado una mala pasada. Y me da mucha cosa. A ver, yo quiero seguir leyendo al autor porque entiendo que también ha habido una evolución pues de este libro, El heredero, al Valle de los Arcángeles, que fue el que escribió después. Entiendo que ha habido una evolución y quiero seguir leyendo cosas de él, por eso no me voy a echar para atrás, porque a pesar que este libro en concreto no lo he disfrutado y se me ha hecho lento, sí sé que el trabajo del autor es bastante bueno a la hora de crear historias. Entonces quiero seguir conociendo otras historias que el autor pues nos traiga. Porque pasa muchas veces, todo lo que escribe un autor no nos puede encantar. Entonces, bueno, pues este ha sido un libro que para mí no he disfrutado tanto como El Valle de los Arcángeles, pero estoy segura que el próximo libro que nos traiga va a ser otra idea tan buena como estos dos, y ahora ya solo queda que yo conecte o no conecte con la historia y con los personajes y que la temática que trate pues me atrape 100%. Lo he leído en lectura conjunta en un grupito que leyeron El Valle de los Arcángeles y me metieron de oyente porque yo lo había recomendado mucho, ya lo sabéis. Y la opinión general ha sido
un poco esa, de que nos hemos encontrado aquí una historia bastante diferente a lo que es el Valle de los Arcángeles. Evidentemente tiene que ser diferente, porque aquí estamos hablando de la Guerra Civil Española y en el Valle de los Arcángeles estábamos situados en la Cuba colonial, en la época de 1864, y las cosas que suceden son muy diferentes, pero a pesar de que las ambientaciones son diferentes, las historias son diferentes, yo pensaba que el enganche pues iba a ser el mismo, ¿no? Y para mí no ha sido así. En el grupo ha habido varias personas que tampoco lo han disfrutado mucho, hay otras que sí que les ha resultado entretenido, pero también se esperaban quizá una historia un poco más enganchante, como el Valle de los Arcángeles. Así que bueno, hemos tenido ahí un poco de opiniones de todo tipo, aunque ya digo, nos ha sorprendido a todos y en eso sí que hemos coincidido, que el libro se hace bastante largo y le sobran algunas páginas, porque hay veces que la documentación, y no la documentación sino los detalles que nos va contando son excesivos. Hay muchísimos personajes en esta historia, cada personaje nos va a contar su trama particular, y la verdad es que luego todo queda súper bien enlazado y bien cerrado, pero para mí no ha sido lo que yo esperaba. Entonces, bueno, pues lo tengo que dejar con 2 estrellas, pero ya digo, pienso seguir leyendo al autor porque esto es así. Pienso seguir recomendándoos el Valle de los Arcángeles. Y oye, si os animáis a leerlo, si os llama la atención, yo os animo a leerlo, porque esto es una opinión muy particular. Es bastante impopular porque ya digo que este libro tiene muy buenas valoraciones. Entonces, si os llama la atención, leedlo y comprobad por vosotros mismos si os atrapa o no os atrapa la historia. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que si es así que le deis a like. Y nada, como habéis visto, es un libro bastante cortito. No es como otros wrap-up. Solo os puedo hablar de los 3 libros, 2 que he leído este mes, que han sido El Heredero y Drácula, y bueno, el de Divas Rebeldes, que lo venía arrastrando todo el año, y como he ido leyendo una biografía de vez en cuando, pues ya ha coincidido que lo he terminado también en octubre, y lo he podido meter en este wrap-up, que me cuesta pronunciarlo. Pero bueno, otro mes será otra cosa, si tengo más tiempo. Así que nada, que como os he dicho, que espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.